tal, jóvenes? Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva sesión para la materia de pavimentos. En esta ocasión pues vamos a comentar un poco acerca de aspectos que no fueron vistos durante el desarrollo del diseño de pavimento, particularmente hablando del método AASHTO. Bueno, pues los pavimentos rígidos son aquellos que, como ustedes ya lo saben, son aquellos que tienen una losa de concreto hidráulico y la que normalmente sirve como capa de rodadura para el tránsito. Me estoy apoyando en el texto de Alfonso Olivera Bustamante, en donde tenemos en el capítulo 14 algunos criterios para estructuración. Partimos con un poco de conocimientos o conceptos generales, en donde, bueno, pues los voy a complementar con algunas cosas que les voy a comentar por acá. Y bueno, vamos a empezar primero definiendo los tipos de pavimentos rígidos. Tenemos pavimentos rígidos de concreto simple con juntas. Estos, por ejemplo, jóvenes, los de concreto simple con juntas, son aquellos que podemos ver en la siguiente imagen. Vamos a cambiarnos de pantalla. Vamos para acá. Y bueno, una junta simple, bueno, pues es aquella, jóvenes, que contiene lo siguiente. Contiene por acá una losa, está aquí un espesor, y por acá tenemos el siguiente. Este sería una junta tal cual, y aquí abajo, bueno, pues tenemos el soporte de una capa conocida como la subbase. Entonces esto sería losa, esto también sería una losa, y bueno, a esto le conocemos como concreto simple con juntas. Ok, perfecto. El siguiente tipo de pavimento rígido que tenemos es aquel que tiene un refuerzo. Entonces en este caso el refuerzo va a estar dado por una electromalla o incluso acero de refuerzo corrugado. Ok, entonces por aquí va a venir nuestra electromalla, y aquí traemos lo que sería el acero transversal. Aquí también tenemos el acero transversal, y bueno, la junta simplemente es este espacio que queda por acá, es decir, este espacio queda libre, y de igual forma lo que buscamos es que exista aquí una capa de apoyo conocida como una subbase. En este caso, jóvenes, lo que estamos aquí viendo es un concreto reforzado con juntas. ¿Okay? También tenemos un tipo de pavimento en el que traemos de refuerzo continuo. En este caso, el refuerzo continuo puede estar dado por, como les digo, por varillas, y esto, bueno, lo único que va a tener como fin es que podamos disminuir las juntas entre tableros de losa. Esto también lo podemos dejar perfectamente marcado, que queda sobre una capa de apoyo, una subbase, y esto es un concreto de refuerzo continuo, Ahora vamos a marcar un concreto preesforzado, bueno, que sería con tablas de elementos precolados. Entonces aquí pues podemos hacer la simbología de que tenemos ensamblajes de tipo Machi-Embrado, aunque no son exclusivas, jóvenes, desde luego que no, del concreto preesforzado. Entonces estas, jóvenes, también están soportadas sobre una capa de subbase. Entonces este sería el concreto de preesfuerzo. Y finalmente tenemos un concreto que es de tipo compactado y rodado. Bueno, pues tiene todas las formas anteriores, nada más que aquí lo que tenemos es una expresión de
la aparición de un rodillo para dejar aquí esta losa compactada con rodillo, sobre una subbase. Entonces son compactados y rodados, concretos compactados y rodados. Muy bien, jóvenes, entonces estos son los tipos de pavimentos rígidos que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues vamos a regresar a nuestro texto. Continuamos. Bueno, aquí en la materia de pavimentos, bueno, también a nivel general, los pavimentos más comunes son los de el de concreto simple con juntas y el concreto reforzado con juntas. En el primer caso, como el concreto es un material vivo, requiere un espacio para moverse cuando este se dilata o se contrae de acuerdo con las características del tiempo, del clima. El espaciamiento de estas losas no deberá ser muy grande, pues en algunos casos, por efectos del confinamiento, pueden aparecer grietas en sitios no adecuados. Se recomienda un espaciamiento entre juntas que va de 4.6 a 9.0. Entonces, en el caso de cuando tenemos refuerzos con juntas, quiere decir que, bueno, pues se puede ampliar un poco esto hasta juntas de 9 metros de separación. Y en casos como este, bueno, se recomienda, jóvenes, que tengamos separaciones pues no mayores a 5 metros. ¿Okay? Los pavimentos de concreto compactado presentan una gran resistencia, puesto que el material que se emplea en ellos tiene un revenimiento de 0 a 1. Entonces el compactado con rodillos, ese es el que, bueno, por la acción de su colocación, incrementa su resistencia debido a la vibración que se da con rodillos lisos. Aunque esto le da una pequeña desventaja, ya que los materiales gruesos tienden a segregarse hacia arriba, provocándole a la carpeta, o en este caso a la losa, una superficie muy rugosa, la cual para caminos con velocidades menores a 40 les resulta perfecta, pero imagínense para una carretera, una autopista con velocidades de 50, 60, 70, ese golpeteo que tendrían los neumáticos resultaría muy cansado para el conductor. Si tuvieran ustedes que incrementar la resistencia para este caso, un concreto compactado con rodillo, bueno, lo que se sugiere aquí es que ustedes le incrementen una capa de rodadura asfáltica por encima, es decir, que aquí le agreguemos todavía una capa adicional, ¿okay? Para mejorar la superficie o la experiencia de circulación. En México normalmente este tipo de concretos se emplean en la construcción de puertos marítimos, pues en caminos sería pues muy costoso. En estos dos tipos de pavimentos, en el lugar en donde vaya la junta, deberá colocarse una pasajuntas de acero. Este acero que se emplea es una varilla normalmente lisa, redonda, y debe de estar debidamente pues impermeabilizada, debe estar engrasada para evitar que en esta zona ocurra una adherencia con el concreto. Entonces aquí vamos a acercarnos un poquito a esta zona. Es que me cuesta trabajo aquí manipular el zoom en este. Vamos a agregarle aquí, jóvenes, una varilla. Aquí lo estamos remarcando. Esa va a ser una varilla lisa, ¿ok? Y en el caso también de los concretos compactados con rodillo, también le vamos a agregar por acá una pasajuntas, sobre todo en los casos en los que nuestro tránsito está compuesto por cargas de vehículos pesados y muy frecuentes. En caminos con poco tránsito y de bajo peso por eje, se emplea simplemente la capa de apoyo de la subbase, es decir, no necesitaríamos lo que se conoce como las pasajuntas. Vamos a apuntarle por acá arriba. Esto es una pasajunta, y la función de la pasajunta pues es transmitir los esfuerzos que pasan de este tablero, pasárselos al siguiente, tal y como lo habíamos visto en el método de diseño. ¿Okay? Bueno, en el caso del pavimento que tiene
un refuerzo con juntas, es decir, este que tiene una electromalla. Se usa acero de refuerzo en forma de malla o incluso también de varillas. Dicho acero no incrementa la capacidad estructural del pavimento, pero sí permite incrementar, como les decía, el espaciamiento entre las juntas y puede ser de hasta 9 metros. ¿Okay? Este tipo de losa se recomienda en estacionamientos y patios de maniobras, en donde los vehículos pueden derramar ciertos aceites o combustibles que pueden penetrar entre las juntas en esta zona, causando daño a la losa o a la subestructura del pavimento. El pavimento que tiene refuerzo continuo, estamos hablando de este, que es de varillas, se emplea en caminos con tránsito muy pesado, particularmente las aeropistas, en los que se busca prácticamente que no haya juntas y que el mantenimiento sea mínimo. En este caso sí se reduce el espesor de las losas, pero a un precio muy alto. Al efectuar el diseño de un pavimento rígido, se debe considerar principalmente el esfuerzo a la flexión, ya que a la compresión este elemento pues no tiene mayor problema. Para eso habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes? En aquella ocasión que necesitábamos del empleo de una variable que es la resistencia a la flexión. Entonces los esfuerzos que se presentan, como lo podemos ver por acá, los esfuerzos debidos al tránsito, debidos a la temperatura, debidos al apoyo, bueno, pues la principal solicitación que tenemos es la del tránsito. Sin embargo, Westergaard propuso y desarrolló ecuaciones para el caso de torsión o alabeo de la losa por temperatura y para los tres casos de carga que se mencionan aquí abajito. En este caso, bueno, pues tenemos una carga en la esquina, tenemos una carga en el borde y también tenemos una carga en el centro del tablero. Entonces, en cada uno de estos casos lo que se proveen son las ecuaciones, en donde podemos ver aquí los elementos que intervienen en el modelo y que posteriormente esto sirvió para el diseño de los coeficientes de daño estructural que tenemos disponibles en AASHTO. Bueno, si lo recuerdan que tenemos unos archivos de equivalencias de daño, bueno, se tomaron en cuenta las propuestas de Westergaard. Para realizar un diseño adecuado se deben tomar en cuenta los siguientes factores, principalmente el tránsito y las cargas, el medio ambiente, el tipo de materiales disponibles y un criterio de falla. En el caso del método que viene aquí expuesto, que es el de la PCA, se emplean los criterios de falla por erosión de la subbase o fatiga de la losa. Entonces, aquí adelante tienen ustedes por acá algunos de los procedimientos que tiene el Portland Cement Association para hacer el diseño de los espesores. Como en el método AASHTO, tenemos que partir de un espesor propuesto y después tenemos que revisar lo que sería el elemento principal de apoyo, que es la resistencia de nuestra subbase. En estos casos, en todos los casos, el elemento principal ya vieron que no es como tal un CBR, aunque tenemos manera de correlacionarlo. El elemento que da la resistencia para una capa de subbase pues es el elemento conocido como una prueba de placa. La prueba de placa la podemos hacer directamente en la subrasante y también le podemos efectuar una prueba de placa, a una capa de subbase y esta a su vez que esté colocada sobre una subrasante. ¿Okay? Eso es en cuanto al material de apoyo, pero en cuanto a lo que es nuestro concreto, bueno, aquí pueden ver una ejecución de una prueba del módulo de ruptura, en donde pues tenemos aquí una carga puntual, tenemos una viga, ¿okay? Hay una longitud en la viga, tenemos un peralte, tenemos una base. Entonces con esta fórmula, que también ya habíamos platicado de la vez pasada, con esta fórmula se puede obtener el módulo de ruptura. Pero cuando no tenemos los elementos para realizar esa prueba, bueno, normalmente correlacionamos por medio de estas gráficas lo que sería el valor de la resistencia a la compresión en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por ejemplo, miren aquí para un concreto que va de 250 a 250, estamos hablando que estaría del orden de entre los 32 y los 42 más o menos para un concreto de 250. Esto, como les comentaba,
y va del orden de un 10 a un 14% en la correlación del módulo de ruptura. ¿Okay? Muy bien, entonces en el caso de las fallas que se presentan, los esfuerzos que se presentan por falla, bueno, también aquí en el texto se menciona lo que serían los diferentes tipos de alabeo. En este caso lo que tenemos aquí es un alabeo nocturno, ¿okay? Y en este caso aquí lo que tenemos es un alabeo diurno. Entonces todo esto fue considerado, como les comentaba, por Westergaard para efecto de del dimensionamiento, para efecto del diseño de los coeficientes de falla. Los pavimentos de carreteras y de los aeropuertos se diseñan con diferente criterio estructural por las siguientes razones. Esto es importante que lo comentemos. Los aeropuertos, los aeropistas tienen anchos de entre 15 y 60 metros y sus calles de rodaje varían de entre los 6 y los 30 metros según el tipo de aeropuerto. En el caso de caminos, bueno, pues ustedes lo saben, el ancho de calzada para una carretera de 2 carriles puede variar de 3 a 9 metros, con lo cual podríamos dejar sin ningún problema tableros que tienen 3 metros hasta 4.50 por carril, y de ahí ir pues generando las diferentes juntas. Los caminos soportan un elevado volumen de tránsito y aunque el peso total de una aeronave es mucho mayor que el de un camión pesado, el número de repeticiones de carga es mucho mayor para las carreteras. La carga de proyecto para una carretera, bueno, ustedes ya lo vieron, puede ir desde las 6 toneladas y hasta las 11 toneladas en el caso de un eje simple. En el caso de un eje tándem, bueno, pues ya vieron por ahí que podría llegar hasta las 20 toneladas y para un eje tridem puede llegar hasta de 26 toneladas por eje. El número de vehículos esperados se puede dar en función del tipo de camino de hasta 2.000 vehículos por día. En cambio, un avión pesado puede tener por rueda unas cargas de 10 toneladas por rueda, pero solamente se pueden tener de entre 20 y 40.000 repeticiones de carga en toda la vida útil del pavimento para una aeropista. La subbase debajo de las losas de concreto se coloca por las siguientes causas para prevenir el bombeo y protección de la acción de las heladas. En este caso, bueno, me gustaría que regresáramos a mostrar una figura en la que yo les comentaba en el video anterior de la resolución del diseño AASHTO que trabajáramos un ejemplo en el que en lugar de haber tomado el dato del CBR de 20% para la subbase, se le incorporara aquí una ayudadita, por ejemplo, aquí se le incorpora una ayuda de agregarle una capa intermedia conocida como subbase que tuviera un espesor propuesto entre 6 pulgadas, 15 centímetros, 20, 25 centímetros de espesor, a base de gravas y arenas redondeadas, que en este caso sería una subbase de mala calidad. Una subbase de buena calidad sería con gravas trituradas. Entonces, si su valor de K para la prueba de placa, que se convirtió a su vez en el dato correspondiente de la subrasante, les dio de 200, pues esto les puede ayudar a aumentar el valor de resistencia de la capa de apoyo. De 200 se iría a 260 con 15 centímetros o hasta 300 con los mismos con 25 centímetros de subbase. Si ustedes quieren hacer una subbase con un material asfáltico, bueno, pues esto se puede elevar hasta 487 si emplean una capa intermedia de 25 centímetros. Si emplean una subbase mejorada con cemento, pues vean ustedes que con tan solo 6 pulgadas con 15 centímetros estaríamos hablando que el efecto sería de mucha mayor resistencia contra una subbase de 25 centímetros. Desde luego que estas decisiones, como les comentaba, no tienen injerencia tanto en el espesor de la losa. Este tipo de cambios no van a incidir demasiado en el espesor de la losa, sino van a asegurar una vida útil del pavimento pues mucho mayor. Entonces esto aporta demasiados elementos de seguridad para que no ocurra una falla dentro
de nuestro pavimento. Una de las fallas que se pueden presentar en el pavimento rígido se conoce como el bombeo. Aquí, bueno, no se menciona, no tenemos un esquema de falla por bombeo, no lo tenemos, pero voy a mostrarles aquí en el pizarrón, aquí en el Jamboard, vamos a mostrar una falla por bombeo, en donde tenemos un tablero de losa, así es. Aquí tenemos otro tablero de losa, ok, y bueno, estoy exagerando aquí el tamaño de la junta, como pueden darse cuenta. Lo que voy a generar aquí es el efecto de lo que sería nuestra falla por bombeo. En el caso del bombeo nocturno, esto se presentaría de esta forma, ok. Aquí se presentaría también la falla por bombeo con bombeo diurno, y en el caso de un bombeo pero diurno, entonces las juntas de expansión ahora tendrían esto a generar, jóvenes, este efecto. Ahora se está mencionando aquí con color rojo el efecto del bombeo diurno. Si lo sobreponemos, entonces aquí justamente en medio donde tenemos la junta, esto, si no está debidamente protegido nuestro bueno, esta parte que es la junta, si no está debidamente sellada, lo que va a ocurrir es que aparecería un despostillamiento por el efecto de el tránsito, por el efecto de los alabeos, y aquí justamente ocurriría una zona de ruptura. Entonces, si todo esto se presenta por cuestiones de bombeo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el material que tenemos aquí, este material de la junta, ya lo vieron, ese material tiende a desaparecer, y si tiende a desaparecer, entonces lo que va a ocurrir es que nuestra capa inferior, nuestra capa de apoyo, pues va a empezar a perder material, porque por el movimiento que se ve con color rojo va a empezar aquí a haber una pérdida de materiales, aquí cada vez más gradual, ¿okay? Hasta que definitivamente todo este material que empezó a moverse sale expulsado hacia la superficie, en tanto que veríamos por aquí la aparición de partículas finas, y eso, jóvenes, es la falla por bombeo. Entonces lo que necesitamos es siempre tener un programa de mantenimiento para evitar que se dé la falla por bombeo, ¿ok? Muy bien. Entonces el bombeo se define como la salida del agua y suelo de las capas inferiores a través de las juntas, bordes y grietas del pavimento, provocada por un movimiento en la losa de hacia abajo hacia arriba, más bien de abajo hacia arriba, causadas por el tránsito pesado. En los pavimentos flexibles este fenómeno no se presenta, ya que su recuperación es más lenta y no se presentan espacios vacíos entre la carpeta y sus capas inferiores. Como la misma losa podría trabajar por momentos como un voladizo, bueno, pues tardaríamos un rato más en darnos cuenta que ocurrió aquí, que ya se vació el material, hasta que definitivamente vemos de este lado una gran cantidad de materiales finos. Para diseñar un pavimento rígido, en el caso de las juntas, se tomarán en cuenta los siguientes esfuerzos, que son los más comunes. El primero es por acción de las cargas externas provocadas por el tránsito. El segundo, por la torsión en la losa debido a los cambios por temperatura, es decir, los que vemos aquí como los alabeos. El tercero, esfuerzos friccionantes provocados por la contracción y expansión de la losa y que se provocan entre esta y las capas inferiores, es decir, el hecho de que esta losa
presente cambios volumétricos por temperatura, genera una fricción justamente aquí en la capa de apoyo. Las cargas que se consideran para el diseño incluyen las cargas por eje, el número de repeticiones de carga, el área de contacto de las llantas y la velocidad de los vehículos. También los cambios por temperatura inducen flexiones a las losas provocando esfuerzos por alabeo y efectos en el contacto entre la losa y la subbase. En climas fríos, el módulo elástico del material varía en el sitio de congelación del hielo. Durante el día, por tener una temperatura mayor, las losas se curvean hacia abajo y en las noches se curvean de forma opuesta, afectando esto también a el contacto con los neumáticos. En el caso aquí, jóvenes, de el texto se pueden mostrar algunas fallas por bombeo, más no así un esquema. Vamos a ver si aparecen. No aparecieron. Normalmente la falla por bombeo, bueno, ustedes a lo mejor no les ha tocado, pero si han caminado por una calle adoquinada o un adoquín que posiblemente se vea bien colocado, pero al momento de pisarlo, expulsa agua con material fino, bueno, pues eso sería entonces una falla por bombeo. Ok. Bueno, como ya lo mencionamos, las losas presentan una menor resistencia a la flexión que a la compresión, por esto se realizan ensayos de laboratorio para encontrar el módulo de ruptura, el cual consiste en llevar a la falla una viga curada durante 28 días para el diseño de carreteras y 90 días para el diseño de las aeropistas. Para el caso de este tipo de ensayos, esta viga tiene una sección de 15 por 15 centímetros y 60 centímetros de longitud. Se aplican cargas en el centro de la misma y están apoyadas sobre 2/3 de la longitud del claro de la viga. ¿Ok? Entonces esto es en cuanto a la calidad del concreto. Ya vimos la prueba de placa para las subbases. Muy bien, entonces también es importante mencionar el tema de los cortes de las losas. En el tema de los cortes de las losas, bueno, pues tenemos que emplear un criterio que tenga que ver mucho con el espesor de la losa. Vamos a dirigirnos nuevamente aquí al pizarrón. ¿Okay? Bueno, aquí lo que tenemos es un tablero de losa. Tenemos una dimensión en X, en este sentido, y vamos a tener una dimensión en Y en el otro sentido. ¿Okay? Entonces, para que su dimensionamiento o la propuesta de sus cortes de las losas sea de lo más adecuado, la relación X entre Y tiene que estar del orden de 0.71 hasta 1.40. ¿Ok? Teniendo como máximo una separación entre cortes recomendada que vayan de, cuando mucho, 4.50, utilizando este criterio. Entonces aquí, por ejemplo, su valor de X máximo, X máxima, sería igual a 4.50. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tendrían que dividir ahí cuál sería la máxima separación de su Y. Tendrían, por ejemplo, que cuando mucho su Y podría llegar a ser también de 4.50, entonces la relación ahí sería de 1. Muy bien. Bueno, tenemos aquí también otro criterio para la estructuración o la separación de sus juntas, en donde tenemos, en función del espesor, es una regla práctica
tendríamos que la separación de las juntas es igual a una relación que va de 21 a 24 veces el espesor, teniendo que D es el espesor, y en el caso del valor de 21, se emplea cuando tienes una mayor fricción entre la base, bueno, en este caso la losa y la subbase, y a su vez se empleará cuando tengan también una base estabilizada con texturas muy cerradas, es decir, con cemento Portland o con cemento. ¿Okay? Muy bien. La forma ideal de un tablero de losa es cuadrado, sin embargo no siempre esto es posible y conveniente, por lo que es necesario considerar un cierto grado de rectangularidad, sobre todo pensando en el sitio por donde van a circular los vehículos. Es lo que les comentaba. Aquí el valor máximo que vamos a emplear, el valor máximo va a ser igual a 5 metros, ¿okay? Para cualquier sentido. Entonces hay que procurar tener siempre valores de forma rectangular. Esto, como les comento, se tiene que adaptar a la forma o a las dimensiones de nuestra calzada. Los esfuerzos críticos en el pavimento ocurren cuando los camiones circulan cerca o sobre los bordes del pavimento y a la mitad de las juntas transversales. Las deformaciones más críticas ocurren en las esquinas de las losas. Se recomienda evaluar los criterios para determinar la conveniencia de usar pasajuntas. Acuérdense que el criterio del uso de pasajuntas pues es con el tránsito, pero ¿cómo saberlo? Bueno, si el tránsito es pesado y es mayor al 25% del tránsito total, usen pasajuntas. Si el número de ejes equivalentes de diseño ya supera 5 millones, no le piensen, tiene que llevar pasajuntas. Si el tráfico pesado es el que mayor daño produce en un pavimento, por lo que deberá estimarse con mayor precisión, como por ejemplo se menciona que el daño que produce una sola aplicación de carga de un camión de semirremolque de 36 toneladas equivale al daño que provocan, por ejemplo, 9500 repeticiones de carga de un automóvil. Además, también tomen en cuenta que la configuración de ejes de neumáticos es más perjudicial cuando tenemos ejes simples a cuando tenemos ejes de tipo trident. Muy bien, entonces ya más lo que nos queda por comentar es en cuanto a la calidad del concreto que se tiene que emplear para la fabricación de este tipo de materiales. Para eso vamos a irnos directamente, jóvenes, aquí a la norma de SCT. Esta norma es, si la quieren localizar, se encuentra dentro de características de materiales, materiales para pavimentos, materiales para carpetas de concreto hidráulico, y es esta la norma, calidad de agregados para carpetas de concreto hidráulico. En cuanto a temas de granulometría, ustedes van a tener que trabajar con dos tipos de materiales: los agregados gruesos y los agregados finos. Para el caso del agregado fino, aquí mostramos la granulometría deseada, aunque aquí, bueno, estábamos acostumbrados a revisar siempre el porcentaje que pasa. Bueno, en este caso aquí sería el 100, aquí iríamos del 95 al 100, aquí iríamos del 80 al 100, aquí iríamos del 85, del 50 al 85, del 25 al 60, etcétera. Entonces, por medio de esa curva propuesta, en los tamaños de malla de 3 octavos, número 4, la número 8, 16, 30, 50 y la número 100, es como se establecen los agregados finos en el concreto hidráulico. Para el caso del agregado grueso, tenemos la siguiente tabla, que serían para las gravas empleadas en exactamente concretos. Bueno, tenemos diferentes nominaciones. Pueden ustedes, y algunos que vengan de vocacional, saben que el tamaño máximo del agregado
Bueno, pues también dependerá del tipo de obra que se esté realizando. En este caso, por tratarse de elementos muy robustos en cuanto a su peralte, pueden ustedes emplear, por ejemplo, materiales que tengan, cuando mucho, hasta 4 centímetros de diámetro, lo que viene siendo por ahí casi una grava de 1,5 pulgadas. Entonces aquí tienen ustedes las diferentes curvas granulométricas en el caso de que decidan emplear gravas con tamaños máximos diferentes al de 3 cuartos o el de 1 pulgada, por ejemplo. Aquí tienen ustedes las granulometrías. En cuanto a características de calidad, también a esto se le tiene que hacer una prueba de desgaste de los ángeles, una prueba de temperismo acelerado para el caso de las gravas. En el caso de los agregados finos, tienen que efectuarle una prueba de equivalente de arena, tienen que generar una prueba de módulo de finura y una prueba también de intemperismo acelerado. En el caso del cemento que van a emplear, tiene que ser del tipo Portland 1 o 2. El agua tiene que ser potable y libre de materiales orgánicos o perjudiciales como aceites, grasas, etc. En el caso del colado de la superficie de concreto recién colado, deberá emplearse un líquido de color claro, de preferencia cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca. El material sellante de las juntas, de las cuales hemos hablado, debe ser elástico y resistente a los efectos perjudiciales de combustibles y aceites automotrices. También deberá tener propiedades adherentes con el concreto. Ahí podrían ocupar incluso hasta asfalto, cemento asfáltico. También tenemos barras de amarre que tendrán un límite de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las barras de amarre son para evitar, jóvenes, que en el caso de, vámonos de nuevo para el Jamboard, en el caso de que tengamos una, ya ven que siempre se dibujan este tipo de losas, siempre las dibujamos con un tipo de bombeo, es decir, dibujamos un tablero así, lo estoy exagerando desde luego, aquí dibujamos un tablero así. Bueno, pues las barras de amarre son varillas simplemente, jóvenes, que se tienen que colocar, no son pasajuntas, estas varillas se colocan aquí y sirven simplemente para evitar que haya desplazamientos, en el sentido de que esta losa se nos venga, se nos recorra para acá. Perdón, estoy en una disculpa, y que esta losa se nos venga para acá. Entonces estas varillas de amarre, como les digo, no son para transmitir la junta, son simplemente para tener un amarre. Deben quedar ahogadas, de preferencia siempre a la mitad del espesor de la losa, y se les va a adicionar un lubricante para evitar que se adhieran al concreto. Nada más lo que queremos es de que hagan que estas se queden ancladas entre sí, que generen un amarre. Normalmente tenemos cuatro tipos de juntas, y la primera es la que se conoce como junta de contracción. Ayudan a que el agrietamiento en las losas no sea irregular, sino perpendicular al eje del colado. Entonces una junta de contracción son este tipo de, vamos a cambiar de punto. Aquí, por ejemplo, viéndolo de alguna forma como en perspectiva, bueno, tenemos por aquí un tablero. Las juntas de contracción, jóvenes, son aquellas que se tienen que calcular y evitar que cuando ocurran agrietamientos por pérdida de temperatura, etcétera, estas puedan ocurrir siempre de forma diagonal y nunca que se nos vayan de forma longitudinal. Eso es lo que tenemos que evitar, y para ello se generan este tipo de cortes transversales, y de esa forma lo que se promueve es de que las juntas se den en tramos completamente controlados. Esa sería una junta
de contracción. Las juntas de dilatación se realizan con la finalidad de que las losas, al momento de que se extienden, puedan golpear alguna construcción, un puente o un edificio. Bueno, pues imagínense que aquí justamente en esta parte, aquí tenemos la entrada a un puente. En este caso, aquí tendríamos nuestro cabezal del puente, y resulta que esta losa que estoy aquí remarcando, esta losa y esta losa, bueno, pues tienen un comportamiento bastante diferenciado. Entonces aquí tenemos que construir una junta de mayor tamaño. Evidentemente estamos hablando que aquí sería entre 2 y 4 centímetros de espesor, para evitar que el golpeteo de la losa con la estructura del puente genere despostillamientos. Entre ellas tiene que haber algún tipo de material con fibras asfálticas para que se absorban esos cambios por variaciones de temperatura. ¿Okay? Entonces tenemos, vamos a recapitular, tenemos juntas de contracción, también tenemos juntas de dilatación. Ahora también tenemos juntas longitudinales. Estas son perfectamente las que estamos viendo aquí. Por ejemplo, voy a remarcarlas ahora. Las voy a remarcar con un color rojo. Esta junta por dilatación es cuando tenemos, por ejemplo, que esta zona, la zona que estamos viendo por acá, jóvenes, es demasiado grande para el tamaño de la máquina extendedora. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que generar una junta de tipo longitudinal. ¿Ok? Y estas pueden ser hechas con cimbra, pueden ser hechas con alguna cara lisa, para que se pueda suspender momentáneamente el colado y después poderlas retomar. ¿Ok? Entonces aquí lo que podemos hacer es dejar ahogadas por acá de manera transversal nuestras pasajuntas. En este caso aquí las pasajuntas serían esas varillas que quedarían ahogadas. ¿Ok? A lo largo de nuestra junta longitudinal. ¿Ok? Y finalmente tenemos las juntas de construcción, en donde, por ejemplo, la jornada del colado se tuvo que suspender porque ya se hizo noche. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que llegar y colocar también un tapón, ¿vale? Lo que sería una cimbra. Entonces esto que están viendo acá es nuestra junta de construcción. Junta de construcción, déjenme mejor repetirlo. Junta de construcción tiene que ver con la suspensión de la jornada del colado
Entonces tenemos que dejar también ahí unas varillas ahogadas para que sean coladas en la siguiente jornada. Entonces, jóvenes, ya nada más lo que me queda por comentarles respecto a este tema es que para el diseño o el dimensionamiento de las pasajuntas, bueno, pues ustedes pueden echarle una mirada a esta tabla para que esta tabla la rescaté del libro de Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres de Rico y del Castillo, en donde tienen los espesores de losa en centímetros y en pulgadas, y aquí tienen recomendaciones de uso de varillas lisas, que sería de 3/4, de 1 y hasta de 1/3, con una longitud total a colocarse de la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, en centímetros o en pulgadas, y la separación, como lo estamos viendo aquí, esta sería la separación, a cada cuánto se van a colocar estas pasajuntas, y también podríamos decir que estas se colocan en el sentido longitudinal, ¿ok? Para asegurar que el tránsito pesado no nos afecte en cuanto a la generación de despostillamientos en el borde de las losas. Entonces me regreso para acá nuevamente y ahí tienen la tabla con las dimensiones recomendadas para las pasajuntas. Entonces, jóvenes, con esta sesión propiamente se termina el contenido del curso de pavimentos y terracerías. Quiero agradecerles por el momento a quienes han estado participando, a quienes han estado haciendo comentarios, externando sus dudas por correo directamente aquí abajo en los comentarios de YouTube. Les quiero comentar también que vamos a estar al pendiente de los avisos institucionales que dé la Dirección General en cuanto al término del semestre. Por lo pronto, bueno, pues quien quiera presentar algún tipo de duda, yo estoy abierto a cualquier tipo de duda, comentario, lo que sea. Y bueno, pues por lo pronto me despido y estemos al pendiente de las siguientes noticias en cuanto a cuándo vamos a hacer los exámenes, etcétera. Así que les envío un cordial saludo y nuevamente muchas gracias a todos. Hasta la próxima.